Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal este fin de semana? Bueno, namaste, primero que todo. Eh, bueno, para los nuevos que van a empezar a ver el video, les cuento que este es mi tercer video sobre temas espirituales y pues hoy en particular les voy a hablar de un temita que incluso debí haber tratado, me parece a mí, en el primer video. Pero bueno, se me pasó, pero igual siempre hay momento y hay tiempo para hablar de cualquier cosa. Y más por acá por las redes sociales. Entonces, pues el tema de hoy es el despertar de la conciencia. Hola Ives, ¿cómo estás? Bueno, les presento a Ives. Ives es un fotógrafo que conocí cuando trabajé en el periódico ADN. Eh, si no estoy mal, vive en República Dominicana, aunque es de descendencia alemana. Bueno, hola Ives, me alegra que estés ahí conectadito viendo el video. Bueno, entonces como les estaba comentando, hoy vamos a hablar sobre el despertar de la conciencia. Es un tema que agrupa todo lo que tiene que ver con los demás temas a nivel espiritual y a nivel actual. Eh, Quisiera, pues antes de entrar en materia, primero que me dieran cómo les pareció el video de la semana pasada, el video de los libros recomendados, ¿les gustó, no les gustó? Comentarios. Eh, Quisiera como saber su opinión. Ya ahorita continuamos con el tema del despertar. Esto, no sé. Bueno, de música les tengo de fondo una recopilación de música para meditar. Bueno, ya que hablamos de meditar, bueno, me acordé, pues la idea es hablar del despertar de la conciencia y si nos da tiempito, hablar sobre los tipos de meditación, ¿sí? Pero pues principalmente vamos a tocar el tema del despertar de la conciencia, ¿sí? Entonces, no sé, voy a esperar un minutico, comentarios, eh, cosas que quieran preguntar, no sé, antes de entrar en materia y que me cuenten cómo les pareció el video de la semana pasada, el video de los libros recomendados. Mm, no sé, esperemos unos minuticos. Le voy a subir un poquitico más a la música. Bueno, mientras tanto les voy contando que ya tengo en YouTube, tengo una cuenta personal, y ahí estoy subiendo los videos que he hecho hasta el momento. Van dos, este es el tercero. Entonces, pues ahí si se pierden esta transmisión en vivo acá por Facebook, yo luego les puedo pasar el link de YouTube, los que estén interesados, para que lo vean por YouTube y de paso le den like y lo compartan, ¿vale? Esto, bueno, yo creo que vamos a entrar en materia, espero no extenderme mucho porque el video pasado salió 1 hora y media y uy, fue mucho tiempo, pero porque varias gente me hizo varias preguntas. Pero bueno, entonces empecemos con el tema del despertar de la conciencia. Bueno, el despertar de la conciencia, como para hacerles una introducción pequeña, es como una revolución radical. Bueno, algunos lo llaman despertar de la conciencia, otras personas lo llaman despertar espiritual. Esta corriente, por así decirlo, surge porque en ese momento hay crisis de conciencia a nivel mundial en el planeta. Bueno, ya se habrán dado cuenta, pues las guerras, todo lo que estamos viviendo en esos momentos, hasta la misma naturaleza, cómo se está revelando, ¿no? Entonces las tragedias naturales. Entonces, bueno, lo que busca este despertar de la conciencia
es que nosotros como seres humanos y seres espirituales viviendo una, o sea, seres con un cuerpo, seres espirituales con un cuerpo, ¿sí? Seres viviendo una experiencia espiritual, eh, despertemos de estas normas, las antiguas normas, los antiguos modelos, las antiguas tradiciones que lo que han hecho durante lo largo de la historia es hacer que el ser humano esté dormido. Yo ahorita les explico a qué me estoy refiriendo cuando digo que el ser humano está dormido. Pero entonces, por eso, o sea, la idea es que con el despertar las personas dejen atrás todos esos pensamientos negativos, su miseria, sus conflictos, su agresividad y pues deje esa naturaleza que según muchos estudiosos dicen que es muy del ser humano, ¿sí? Como el ser humano es agresivo, violento, competitivo en la sociedad. Pues la idea es que el ser humano se dé cuenta que esa no es la realidad de su naturaleza, ¿sí? Que nosotros como seres humanos, seres espirituales, perdón, tenemos el poder de darnos cuenta que hay muchas cosas más allá de solo ser parte del sistema, de estudiar, trabajar, tener hijos, casarnos y morir. No, o sea, hay mucho más allá de eso, de ese sistema que nos impone tener que vivir así, que somos débiles, entonces todo eso es una mentira, la verdad. O sea, les resumo esto tratando de decirles que es como una Matrix, ¿sí? Digamos que estamos viendo una Matrix, bueno, los que ya saben empezar la película me entienden un poquito más, como en ese momento en que, esa escena en que Morfeo le dice a Keanu, bueno, tienes, le pone la mano y le pone dos pastillas, ¿no? Una verde y una roja, te le dices, ¿qué quieres? ¿Seguir viendo lo que has visto todo el tiempo o quieres ir más allá y ver la realidad en cómo es, ¿no? De verdad. Entonces, pues no sé, hay personas que han perdido toda su vida o han vivido su vida en pro de este sistema y lo defienden y piensan que es lo único que hay, ¿no? Entre eso también estaba lo de la política, la religión, pues ustedes saben que son dos cosas que alienan al ser humano. Entonces, mucha gente no ha encontrado realmente, no se ha conocido a sí mismo en su interior, no saben quiénes son, mueren sin saberlo y pues eso es muy triste, ¿no? Entonces, pues lo que busca el despertar de la conciencia es que miremos hacia nuestro interior y nos demos cuenta de quiénes realmente somos. Entonces, por ejemplo, esta frase que me llama la atención, y de pronto ver las formas en las cuales se parecen a ti, no distintas a ti, y experimentar el hecho de lo que es esencia en ti, es esencia en mí, porque todos somos uno, que no hay otro, que todos somos uno. Entonces, ustedes saben que el sistema lo que busca es separarnos, dividirnos a través de la política, lo que les decía, o sea, lo que busca es mantenernos separados de nosotros mismos, ¿sí? Porque, o sea, todos somos uno, todos somos una misma conciencia, entonces eh, es muy difícil, yo creo que es muy difícil que una persona en este plano llegue como a sentir curiosidad por el camino espiritual, ¿sí? O por el despertar espiritual o el despertar de la conciencia, como lo quieran llamar, que es lo mismo, ¿sí? Yo pienso que, como decía Buda, el sufrimiento es opcional, el dolor es opcional, pero el sufrimiento lo elige la persona, ¿sí? Entonces, a través de las experiencias que uno vive, a través del sufrimiento, uno es que despierta, ¿sí? Eso es como uno de los pasos que le ayudan a uno a abrir los ojos, a ir más allá. Lo digo tanto por teoría, lo que he leído, como por experiencia propia, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, dice usted acá como una pequeña anécdota, dice, yo no nací siendo Richard, nací siendo un ser humano. Entonces aprendí esta historia de quién soy, si soy bueno o malo, consiguiendo o no, todo eso se aprende durante el camino. Cuando el poder del amor sobrepase al amor por el poder, el mundo conocerá la paz. Esa frase es de Jimi Hendrix. Entonces, eh, eso les puedo contar. No sé qué opinan de la información que les he dado hasta ahora. Es como una hora de introducción, como para luego entrar en materia de sí de qué es el despertar de la conciencia. Hay todo tipo de información sobre este tema en internet. Yo les aconsejo, estuve mirando en Google como tal, páginas web, muy pocas realmente pues están como bien enfocadas en el tema, pero en YouTube hay bastantes videos, hay bastante material para que si quedan con curiosidad después de este video, ahí se pueden informar, ¿sí? También hay un libro que lo pueden encontrar, no sé si lo pueden encontrar por Google, pero está en PDF. Bueno, pues mejor si quieren me escriben y yo se los paso. Es un PDF que es un libro que se llama La experiencia del despertar por J. Ramón. Entonces, pues ese libro yo lo encontré. Eh, entonces, habla sobre todo el tema del despertar por varios capítulos. Entonces, si les interesa, me escriben y yo se los paso con mucho gusto por Facebook. ¿Qué opinan? ¿Qué experiencias han tenido alguno o alguna en lo del despertar? ¿Alguna experiencia personal? ¿Alguna experiencia con alguna persona cercana? No sé, ¿tienen alguna pregunta? Pues para yo seguir continuando hablando del tema. Bueno, nada, entonces continúo, les sigo contando. Eh, bueno, bueno, el despertar y la conciencia, esas dos palabras suenan muy lindas, ¿sí? Para los que no investigan, pero son palabras que realmente tocan el alma y corazón de las personas que están en un proceso espiritual, que están comprometidos con un proceso espiritual. Eh, entonces, pues quisiera como hablar de cada palabra primero y decir cuál es el concepto de la RAE. Por ejemplo, para despertar, la RAE dice que es cortar, interrumpir el sueño a quien está durmiendo, renovar o traer a la memoria algo olvidado, alguien que vuelva así o recapacite, dejar de dormir. Esos son como los diversos de significados que le da la RAE al concepto de despertar. Y para conciencia, dice, propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. Conocimiento interior del bien y del mal. Bueno, esta descripción está interesante. Conocimiento reflexivo de las cosas. Actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto. Bueno, desde distintas corrientes hay muchos significados para conciencia. Si digamos tomamos ambos significados y se conjugan, podría decir que despertar es renovar o traer a la memoria algo olvidado, y la conciencia es el conocimiento, como les dije, interior del bien y del mal. Entonces yo les hago la siguiente pregunta: ¿será que las personas intentan traer a la mente algún conocimiento oculto, ya sea del bien o del mal? O sea, me explico. Digamos ustedes
¿Alguna vez les ha pasado que han traído a su mente momentos, recuerdos reprimidos de bien o del mal? Bueno, espero me respondan ahí por el chat para generar más interacción. Mm, ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Miren que este tema de verdad es muy importante tenerlo muy claro, ¿sí? Porque, como les decía, es una corriente que viene desde hace varias décadas, el despertar de la conciencia, y pues se ha tratado de diversas corrientes espirituales, los hinduistas, los budistas, la New Age también lo maneja, entonces es, por así decirlo, uno de los pocos conceptos espirituales que agrupa a varias corrientes, ¿sí? Cada corriente tiene su postura específica sobre el tema, pero pues acá yo les voy a hablar muy de forma general. Bueno, de pronto les llama la atención continuando con después de la introducción que les hablé del sistema, de que nosotros estamos condicionados a vivir en un sistema de creencias. Entonces, pues les voy a hablar de pronto de los síntomas, a ver si se identifican. Yo pasé por algunos de ellos en el 2012. Bueno, ahorita les cuento mi experiencia personal con el despertar de la conciencia. Bueno, dice que primero es cuando uno empieza a encontrar personas con estos mismos intereses de la espiritualidad, son personas con las que nos sentimos comprendidos, conectados, donde hay una sensación de corazón abierto, mucha emoción, y esto se puede dar en cierto tipo de grupos, ¿sí? Ese es como uno de los primeros síntomas. El segundo, eh, empezamos como a desarrollar ciertos dones. Hay personas que, bueno, de esto no se habla mucho en internet, pero hay personas que logran desarrollar telepatía, no sé, empatía con las personas, sí, como ciertos dones espirituales se van forjando. Eso es uno de los grandes síntomas del despertar de la conciencia. Sueños muy placenteros. Cuando nos despertamos tenemos la sensación de haber estado en un lugar mágico y recordamos en detalle esos sueños, ¿sí? Mm, nos despertamos felices, visualización de la energía, a veces sentimos o vemos ciertos colores o geometrías como formas de mandalas. Eh, Algunos llegan a desarrollar la capacidad de ver el aura de otras personas o los chakras. Eh, este también me parece súper curioso y es el tema de la sincronicidad. Sincronicidad se refiere como a esa unión o esa conexión que se da con ciertos aspectos o personas o cosas. Entonces, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa muchísimo todo el tiempo, ver el 11, de 11 por todo lado. Bueno, eso ya es un tema que incluso aguantaría para un video solamente. 2, 2, 2, 3, 3, 3, ese tipo de secuencias de números, así de mismos números, bueno, todo eso tiene un significado. Eh, Todos esos son mensajes del cielo, por así decirlo, mensajes astrales, a cuando uno le pasa este tipo de cosas. Eh, Quiere decir que las cosas están fluyendo en nuestra vida cuando nos ocurre este tipo de cosas. Eh, el corazón nuestro se empieza a expandir cuando una persona empieza a despertar el amor por todos y por todos.
es una necesidad de dar gracias, ¿sí? Nos sentimos amorosos con todo lo que nos rodea, la naturaleza, los animales, las personas. Nos volvemos mucho más sensibles, cosas que incluso en el pasado no eran como tan trascendentales para nosotros. Ahora con cualquier cosa nos hace llorar, nos sentimos vulnerables, ¿sí? También hay personas que empiezan a sentir el aroma de las flores, entonces pues dicen que eso está relacionado con los ángeles y ciertos maestros. Entonces los aromas nos dan o nos tratan de dar a entender la conexión divina, ¿no? También hay experiencias espontáneas, entonces hay personas que eh, como síntomas físicos, eh, sensación de cosquilleo eléctrico en todo el cuerpo, eso quiere decir que la energía está fluyendo por todo el cuerpo, como parece como sensación de agujitas por todo el cuerpo, bueno, eso quiere decir, mareos, de cierta manera cualquier cosa sentimos como que está muy acelerado, perdemos la noción del tiempo, no sé si les ha pasado, a mí me pasa mucho, por eso nunca cargo reloj ni nada, porque pues para mí el tiempo no existe, pero bueno. También algo muy genial es caminar descalzos, se lo recomiendo para manejar la energía. También las personas empiezan a hacer o se interesan por las meditaciones, lo que yo les decía, dolores de cuerpo y de cabeza se empiezan a hacer como muy recurrentes. Mm, entonces, la idea es, en este caso, eh, quiere decir que a veces no nos sentimos bien con lo que estamos haciendo. Eh, También cuando el cuerpo recibe energía de alta vibración, entonces hay una fuerte resistencia al cambio, ¿no? Entonces lo importante, digamos, cuando las personas están entrando en ese proceso del despertar, es empezar como a purificar su cuerpo a través de dietas, ¿sí? Me refiero a harinas, café, gaseosa, eso es lo que tiene que ver con exceso de sal o de azúcar, empezar a bajarle. Podemos empezar a hacer ejercicio, caminar, hacer prácticas como yoga, tai chi, les recomiendo muchísimo el tai chi. Para las personas que les gusta todo ese tema de las artes marciales, pues es un arte marcial además meditativa. Entonces, el yoga también para los estiramientos y obviamente pues para alimentar el alma. Se recomienda mucho que si, lo que yo les decía, las emociones, si se sienten muy sensibles, no eviten llorar, no lo eviten. Dejen que esa emoción fluya, ¿sí? Salga. Tomen mucha agua también, hay que tomar mucha agua. Bueno, depende de la persona, porque hay personas que retienen líquidos, entonces pues también tomarse uno que otro tecito, eso les puede ayudar. En cuanto a estos síntomas referidos con el corazón, eh, energéticamente el corazón, ustedes saben que reacciona a todo lo que sucede en el cuerpo. Entonces, la idea es combinar una buena respiración para, para que el corazón pues siga estando sano. Ya saben, dejar lo que es el cigarrillo, el alcohol, todo ese tipo de vicios. Ustedes saben que afectan todo el cuerpo. Entonces, pues lo bueno es dejarlos. A veces hay personas que les coge como fragilidad
y empiezan a tener gripas, resfriados, etcétera. Entonces, pues, no se asusten, es parte del proceso del despertar, ¿sí? Hay personas que le da exactamente todo lo que yo les estoy diciendo, hay otras personas que no, o sea, eso depende, ¿sí? No es al pie de la letra lo que les estoy diciendo. Hay también personas que les da diarreas, vómitos, ¿sí? Porque es que lo que les explico, la vibración está aumentando, esa persona se está conectando con la divinidad, entonces todo su cuerpo, su mente, su alma están cambiando, ¿sí? Están cambiando de vibración, entonces la idea es en ese proceso hacer una limpieza interna. Mm, También hay personas, a mí me ocurrió, y es que, por ejemplo, en el caso de la alimentación, hay personas que empiezan a tener como más afinidad con el vegetarianismo, el veganismo, porque ya esa conciencia que se está creando, se está forjando en esa persona, le da a entender que la importancia del cuidar la naturaleza, de los animales, de no consumir ningún tipo de carne, ¿sí? Me parece que en particular eso es buenísimo, el ser vegetariano es genial, se lo recomiendo, así obviamente hay mil y un personas que no pueden, no estén de acuerdo, no son capaces, pero se los recomiendo. También hay personas que les da en la parte emocional mucha depresión, lo que yo les decía, las emociones de llorar, todo eso. Es que todo el muro se cae, o sea, todo se cae, la persona se desconecta de la matriz, o sea, se da cuenta que lo que tiene que ver con los medios de comunicación, los noticieros, toda esa información que está ahí y que podemos ver con nuestros ojos, esa información no, ¿sí me entienden? Es un distractor, hace que la persona esté dormida. Como les dije, ahorita voy al tema de qué es estar dormido, ¿sí? Porque quiero que entiendan todo muy clarito, pero despacio, ¿sí? Eh, Como les decía, para uno empezar a sanar, les recomiendo conectarse con la naturaleza, salir a caminar, tomar el sol. Eh, Hay personas que se les empiezan a olvidar las cosas, a mí me ocurrió. De un momento a otro se nos olvidó todo. Se olvida dónde dejar las cosas, los objetos se pierden. Bueno, es una locura. Mm. Entonces eso quiere decir que en el despertar, en ese proceso, la memoria, ustedes saben que la memoria pues bien se guardan todos los recuerdos y todo ese tipo de cosas. Entonces hay memorias que se van a empezar a borrar inconscientemente y de forma natural. Entonces eso es lo que está pasando, ¿sí? Hay cambios en el patrón de sueño, a mí me pasó esto también, y es que hay personas cuando ya sienten el llamado al despertar, no pueden dormir o se despiertan entre 3 o 4 de la mañana, o por el contrario, duermen muchas horas. Esto quiere decir con que se está calibrando el cuerpo, la mente, el alma, se está calibrando con el tiempo, se está calibrando con la nueva vibración que está recibiendo. Eh, por lo tanto, para manejar esta situación del sueño, obviamente no les voy a decir vayan y metas una pepa para dormir, porque obviamente no. Este proceso va a pasar como todo, sí, no va a ser algo que va a ser por siempre, es por cierto tiempo. Entonces, les recomiendo mucha meditación, mucha relajación para que la mente pues logre manejar estos patrones de sueño. Rechazo extremo, a mí también pasó, como que uno empieza a sentir como una soledad,
pero en una soledad de, o sea, sí de querer estar solo, pero a la vez como un rechazo a ciertas personas, ciertas cosas, sonidos, comida. eh, entonces, inconscientemente no queremos alejar de todo eso, ¿sí? Como que sentimos que ya no encajamos, que no estamos encajando en el mundo, entonces uno como que toma esa actitud, pero como les dije, eso va pasando. Lo mismo también les dije, bueno, el carrusel emocional, hay personas pérdida de control, entonces, como les dije, las emociones se alborotan, pero no es algo que se puede manejar. Y, y ya, básicamente esos son como los síntomas del despertar de la conciencia. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Continuamos con el tema. Eh, no sé, bueno, les dije que íbamos a empezar a hablar sobre el tema de qué es estar dormido. Bueno, una pequeña introducción. Entonces, en el libro que yo les mencioné, dice, en relación a la experiencia del despertar, es importante comprender que la palabra despertar no tiene un sentido metafórico ni simbólico. Todo lo contrario, despertar es un acontecimiento muy pero muy real. Implica la plena toma de conciencia de nuestro propio e íntimo ser. Cuando dirigimos nuestra atención hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior y advertimos con claridad el ser que somos, en contraste con el que creíamos ser. Entonces, lo que yo les comentaba, la identidad que uno cree que tiene, ¿no? Entonces, el ego, la identidad falsa, eh, con, que es algo inventado por el ser humano y que está fomentada desde el nacimiento. Eh, entonces, bueno, eso les puedo contar de introducción. Eh, bueno, ahora sí, siguiendo hablando del tema, eh, el despertar no está basado en ningún tema de creencias, eh, es algo que está interesado o que tiene que ver con algo muy personal, ¿sí? Como les dije, esto no es algo que se da por grupos de personas, esto tiene que ver con algo muy, muy personal, ¿sí? Porque cada persona a su modo en su vida llega al despertar de la conciencia. Entonces, vuelvo ahorita unos minutos y ya les sigo contando, ¿vale?